Buenas tardes. Gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a la tercera conferencia de nuestro evento y vamos a presentar al maestro Javier Quesada del Río, quien nos va a presentar la ponencia Las traducciones de las cartas católicas de Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda y Casiodoro de Reina. Voy a leer un breve currículum. El doctor, tiene formación de licenciado en Filosofía por la Universidad de La Salle, con la tesis La filosofía de la historia en el pensamiento israelita precristiano. Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México, con la tesis Exagesis de Job 27, 1-12. Maestro en Teología y Mundo Contemporáneo, Universidad Iberoamericana, con el artículo La situación de la mujer en el libro de Tobit, publicado en la Revista Bíblica Argentina. Doctor en Filosofía por la Universidad de La Salle, con la tesis El libro de Tobit, una narración edificante sobre la retribución divina. Doctor en Teología Bíblica, con especialidad en Biblia por la Universidad Pontificia de México, estudios realizados en la Escuela de Flagelación Jerusalén. Tiene una amplia gama de libros publicados y artículos, y es profesor de tiempo completo de la Universidad de La Salle. Fue profesor de 1987 a 1993. Profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México del 2000 al 2014. Profesor de la Universidad Anáhuac del Norte y del Sur, Instituto Juan Pablo II para la Familia, Universidad Simón Bolívar, Universidad Motolina de Pedregal, Universidad de Claustro Sor Juana, Universidad Marista, Instituto Cultural Helénico, Centro de Estudios Teológicos de... ¿Qué es, perdón? El CIR, Universidad Pontificia de México, Museo Maná, Comunidad Teológica de México, entre otras. Y es presidente de la Asociación de Biblistas de México del 2010 al 2012. Y actualmente sus estudios se han conducido a la especialización por más de 30 años en lenguas bíblicas, hebreo, griego y arameo, en la literatura bíblica y apócrifa. Le damos la bienvenida al doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Debo confesar antes de iniciar que he visto muchos videos de conferencias dictadas desde aquí sobre la historia de México. Y muchas veces he dicho, soy amante de la historia de México, como ven no es mi especialidad. Muchas veces he dicho, yo voy a dar una conferencia ahí. Y yo creo que me enteré ayer que era este lugar precisamente del que tantas conferencias he escuchado. Pues lo hago con mucho gusto y como ustedes pueden ver, esta conferencia está muy acotada, muy acotada. Se trata, desde luego, en el tema de la Biblia, del primer Nuevo Testamento en castellano a las lenguas indígenas mexicanas. Y el primer Nuevo Testamento en castellano es el de Francisco de Encinas, traducido completo, ¿no? Todo el Nuevo Testamento del griego, porque el Nuevo Testamento está en griego, todo. Al español, la primera traducción es de Francisco de Encinas. La segunda es de Juan Pérez de Pineda y la tercera es de Casiodoro de Reina. Y entonces, sobre ellos tres voy a tratar en esta breve conferencia. Pero no voy a tratar de todo el Nuevo Testamento, porque ya en un librito que publiqué en el 2019, cuando se cumplieron precisamente 450 años de la edición de la Biblia completa traducida al español de Casiodoro de Reina. Fue un evento muy importante porque es la primera Biblia traducida completa de las lenguas originales al español, 1569. Y entonces en 2019 se cumplían 450 años y saqué un librito para llamar la atención sobre esa traducción
de Casiodoro de Reina. Y ahí hablé sobre, desde luego, el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento. Pero en cuanto al Nuevo Testamento me quedó una laguna en ese librito. Ahorita voy a hablar precisamente de lo que no hablé en el librito, de ese hueco que me quedó en ese libro. Lo voy a tratar en esta conferencia. En cierta forma, entonces, se trata de complementar lo que escribí para aquel librito que celebraba los 450 años de la publicación de la Biblia del oso. Se le llamó así porque tiene un oso tratando de alcanzar un panal de miel. Y esa es la primera traducción al español de la Biblia completa. Evidentemente, antes de Casiodoro de Reina, había traducciones al español, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y que Casiodoro de Reina conoció. Sobre el Antiguo Testamento, escribí en aquel librito: el texto hebreo del Antiguo Testamento, estoy citando, en el que se basó Casiodoro de Reina, es de calidad incuestionable. En cuanto a la traducción, parece que nos podemos fiar de lo que él mismo afirma, que si bien utilizó las traducciones de Ferrara y de Santex Pegnino, confrontó siempre su traducción con el texto hebreo. Fin de la cita. En cuanto al Nuevo Testamento, había 2 traducciones completas al español y las 2 muy recientes. La de Francisco de Encinas, ahí está a la mitad de la diapositiva. La de Francisco de Encinas de 1543 y la de Juan Pérez de Pineda de 1556. Ahora bien, Marcelino Menéndez Pelayo afirma en la Historia de los Heterodoxos Españoles que Casiodoro tuvo que traducir desde la segunda carta a los Corintios hasta el Apocalipsis en cosa de 1 mes, y que hubiera querido recurrir, Casiodoro de Reina, a las traducciones de Pineda o de Encinas para introducirlas en su traducción con alguna corrección, pero que no pudo adquirirlas. Dice, cito, la cita está ahí en la pantalla: la salud de Casiodoro era débil, sentía vehementes dolores de cabeza y continuas fiebres. Por eso, la impresión adelantaba poco. Hasta mayo de 1569 no había llegado a los Actos de los Apóstoles y faltaba por traducir desde la segunda epístola a los Corintios hasta el fin del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Casiodoro de Reina había tenido esperanza de adquirir algún ejemplar del Nuevo Testamento traducido por Encinas o Juan Pérez e imprimirlo con enmiendas, pero tan escasos eran ya que no logró ninguno y tuvo que hacer de cosecha propia todo el trabajo. Además, se encontraba sin dinero, necesitaba por lo menos 250 florines para acabar el libro. ¿Cómo salió de este apuro? Lo ignoro. Lo cierto es que 1 mes adelante, el 14 de junio, da a sus amigos la buena noticia de haber recibido el último pliego de la Biblia, es decir, prueba de impresión. Y les pregunta si convendría dedicarla a la reina de Inglaterra. Es sorprendente que Menéndez Pelayo no haya constatado que Casiodoro de Reina sí tenía a su alcance las traducciones tanto de Encinas como de Pérez de Pineda. Aquí dice que no.
pero ya demostré que sí, en el librito. Y eso se advierte en toda su traducción del Nuevo Testamento. Sí, está muy claro que Casiodoro de Reina se basó en la traducción de Juan Pérez de Pineda y en la de Francisco de Encinas en todo el Nuevo Testamento. En mis estudios, la dependencia marcada con respecto a Encinas, tal vez haga falta subrayar algunos detalles de esa cita de Marcelino Menéndez Pilayo. Parece que le dedica muy poco tiempo a esa traducción, ¿eh? A pesar de que es tan importante, le dedica muy poco tiempo don Marcelino. Y parece, no sé ustedes ahí, la tienen la cita enfrente, parece que tiene la impresión de desacreditar la traducción del Nuevo Testamento de Casiodoro de Reina. Dice que quería haber usado a Encinas o a Pérez de Pineda, pero que no los tuvo a mano, lo cual es falso, para ponerle alguna corrección a esas traducciones, especialmente a partir de la segunda carta a los Corintios, pero que no pudo. Entonces hizo, como su expresión es, tuvo que hacer de su cosecha. Tuvo que hacer de cosecha propia. ¿Qué querrá decir eso? Que él hizo la traducción. Me da la impresión de que no le está echando porras al gran traductor que fue Casiodoro de Reina. Decía yo que en mis estudios la dependencia marcada con respecto a Encinas y a Pérez de Pineda se hace más patente a partir de la carta de Jacobo. Así le llaman las Biblias protestantes, las Biblias católicas le llaman Santiago, que es lo mismo, San Jacob. Es decir, no a partir de la segunda carta a los Corintios, como dice Marcelino Menéndez, sino a partir de la carta de Jacobo, es decir, en las cartas católicas. Como ustedes saben, las últimas cartas del Nuevo Testamento se les llaman católicas. Jacobo, 1 y 2 Pedro, Judas y 1, 2, 3 Juan. Esas son las cartas católicas. Y se culmina el Nuevo Testamento con el Apocalipsis. Y la dependencia marcada con respecto a Encinas y Pérez se hace más patente a partir de la carta de Jacobo, ¿verdad? No que antes no existiera, sí hay una dependencia muy marcada con respecto a Pérez de Pineda y a Encinas en los libros anteriores. En el libro que escribí para el 2019, dije lo siguiente: en la carta de Jacobo y el Apocalipsis se percibe que Casiodoro de Reina adoptó la traducción de Juan Pérez de Pineda con pequeños cambios. Esa fue mi conclusión en el librito. O sea que esta conferencia es inútil. En el citado libro escribí: en la carta de Jacobo y el Apocalipsis se percibe que Casiodoro de Reina adoptó la traducción de Juan Pérez de Pineda con pequeños cambios. Sí, pero hablé de la carta de Jacobo y del Apocalipsis, y no de las cartas que están en medio, que son primera y segunda de Pedro, Judas, 1, 2 y 3 de Juan, es decir, 6 cartas que están ahí en medio. Yo no tuve, porque igual que Casiodoro de Reina, me vi en apuros para terminar mi libro, porque el librito era para conmemorar los 450 años de la edición, de la primera traducción completa de la Biblia al español, la Biblia del Oso, porque, bueno, lo hubiera podido sacar en el 2020 y haber hecho más estudios, pero ya no íbamos a celebrar 450 años. Entonces, con las prisas, solamente analicé unos textos de la Carta de Santiago y unos textos del Apocalipsis. Me faltó, sin embargo, lo que está en medio. Antes de iniciar el estudio, debo aclarar que estos 3 traductores, Juan Pérez de Pineda, primero Francisco de Encinas, después Juan Pérez de Pineda y después Casiodoro de Reina, se basaron es decir, ¿qué tradujeron? Tradujeron el griego, pero el griego publicado por Erasmo de Róterdam, ¿verdad? En
1500, bueno, la primera mitad del siglo XVI. Pero Erasmo de Róterdam no hizo nada más una traducción. No, en realidad no hizo traducción. Hizo publicación del texto griego del Nuevo Testamento, ¿verdad? Fue el gran impulsor de la crítica textual del Nuevo Testamento, Erasmo de Róterdam, y no hizo una publicación del Nuevo Testamento, hizo 5. 5, y ahí se las pongo. La primera en 1516, basada en los códices 1 y 2 del siglo XII, el cuarto del siglo XV, el séptimo del siglo XII y el 817 del siglo XVI. Para la segunda edición en 1519 añadió el Códice 3, que tiene el Nuevo Testamento completo, excepto el Apocalipsis, y que es del siglo XII. Para la tercera edición de 1522 añadió el Códice 61, que es del siglo XVI. Y no sé hasta qué punto utilizó el Códice D, que es el Cantabrigensis, también llamado Códice Besa, un códice del siglo V, pero que Erasmo de Róterdam no alcanzó a descubrir en su valor, no le dio mucha importancia. Para la cuarta edición de 1527 usó la Complutense, la publicación de la Biblia Complutense, e hizo algunos cambios con respecto a la tercera. Y en la quinta edición de 1535 solo hizo 4 cambios con respecto a la cuarta edición, prácticamente una quinta edición inútil. Como se puede ver, lo más importante es que Erasmo se basó en códices del Nuevo Testamento de muy poco valor, por ser tardíos, siglo XII, XIII, XV, XVI. No conoció, por ejemplo, los 3 códices más antiguos que ahora poseemos del Nuevo Testamento: el Códice Sinaítico, que es del siglo IV, el Códice Vaticano, que es del siglo IV, el Códice Alejandrino, que es del siglo V, y a pesar de que conoció el Cantabrigensis, que es del siglo V, no alcanzó a valorarlo. Róterdam. Por tanto, las ediciones críticas, o sea, el texto griego que poseemos en la actualidad del Nuevo Testamento, es mucho más, digamos así, estudiado que el que conoció Erasmo y del que tradujeron nuestros 3 traductores que ahora estudiamos. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Les voy a presentar 6 textos de cada una de las cartas que no estudié en el librito, con la idea de que ustedes puedan ver con claridad cómo Casiodoro de Reina le copió, entre comillas, le copió a Juan Pérez de Pineda, cómo Juan Pérez de Pineda le copió a Francisco de Encinas, y cómo estos se basaron en el texto de Erasmo de Róterdam, el texto griego. Entonces voy a poner ahí, así muy, bueno, ahí les pongo las 3 traducciones: Francisco de Encinas, 1543, Juan Pérez de Pineda, 1556, Casiodoro de Reina, 1569, como ven, muy, muy pegadas una a la otra. Y luego ahí les pongo las 5 ediciones de Erasmo de Róterdam. Y luego estas payasadas, pero que, bueno, nos van a servir para darnos cuenta con claridad, con toda la claridad del mundo, como si es verdad que Casiodoro de Reina, en este texto, no podemos leer todas las cartas. Entonces, no, ni siquiera todos estos textos. Yo de cada texto les voy a leer un versículo, ¿verdad? En este caso nos vamos a ir al versículo 21, que está hasta abajo. Como ustedes alcanzan a leer con perfección, ¿sí se alcanza? Bueno, se lo imaginan, pero la idea es que ustedes puedan ver los textos, leerlos, compararlos y darse cuenta, o sea, las conclusiones no son complicadas. En este versículo 21 dice Encinas, que es la segunda columna de izquierda a derecha, a la figura de la cual también al presente nos salva el bautismo, no porque quite las suciedades de la carne,
sino porque es testimonio de buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que dice Encinas. Lo que dice la segunda columna de derecha a izquierda, que es la de Juan Pérez de Pineda, dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Y la columna de la derecha es la de Casiodoro de Reina, dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, es más, dando testimonio de buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Es claro que Pérez, la segunda de derecha a izquierda, se basó en Encinas, en la anterior, y que Reina, Casiodoro de Reina, la de la derecha, se basó en Pérez. Está clarísimo. La traducción del nin que tenemos en el griego, nin quiere decir ahora. Francisco de Encinas traduce al presente. Pérez de Pineda traduce agora y Casiodoro de Reina traduce ahora. Es un indicio, esa traducción de que Reina está copiando a Pérez de Pineda. En cambio, Encinas tradujo al presente. La partícula griega puede traducirse de las dos formas, pero tal vez sea más correcto ahora, agora. La adición que les puse con negritas, que corresponde, esa adición, esas dos palabras que corresponde, no están en el griego. Son una adición de Pérez de Pineda. Y también la tiene Casiodoro de Reina. Ya está. ¿Por qué la tiene Casiodoro de Reina? Porque le copió a Pérez de Pineda. ¿De dónde salió eso? Nada. Pérez de Pineda se lo inventó. Para él, bueno, es un traductor y le pareció importante poner estas dos palabritas añadidas al griego, y luego se delató Casiodoro de Reina. Y también llama la atención la traducción de la palabra testimonio, porque dice ahí, sino porque es testimonio, por eso la puse en cursivas. En las tres traducciones dice es testimonio, y en el griego no aparece la palabra testimonio. Como ustedes saben perfectamente griego, se ve ahí que la palabra que traducen como testimonio es erótema, que es respuesta. Es respuesta. ¿Por qué Encinas tradujo testimonio? De alguna manera había que traducir y se le ocurrió esa palabra, pero la palabra eperótema en griego dice relación a respuesta. Eperotao, responder. Bueno, Encinas tradujo testimonio, y qué curioso, Juan Pérez de Pineda tradujo testimonio y Casiodoro de Reina tradujo testimonio. Aquí se ve que Pérez de Pineda dependió de Encinas y que Reina dependió sea de Pérez de Pineda, sea de Encinas. Bueno, este es un versículo de la primera carta de Pedro. Y creo que las conclusiones no son complicadas, ¿no? Veamos ahora un ejemplo de la segunda carta de Pedro. Y vamos a centrarnos en el versículo 21. Dice Francisco de Encinas: porque la profecía no fue en el tiempo pasada traída por la voluntad humana, pero los santos hombres de Dios, siendo inspirados del Espíritu Santo, han hablado. La traducción de Pérez de Pineda es: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, pero los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo.
Y la traducción de Casiodoro de Reina es: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y ahí mismo, bueno, en las conclusiones del análisis, lo primero que llama la atención es la traducción, igual en los tres casos, de siendo inspirados. Claro, aquí ya hay, en ese siglo XVI, toda una teología de la inspiración. La palabra inspirado pues no existe en griego. Habría que remitirse al verbo soplar, ¿no? Pneuo, de ahí neuma, neumatos, pero que no está en el griego. En el griego dice llevados, feromenoi. ¿Estamos bien? No estamos bien. Sí. El versículo 21. Sí. Ferómeno, y les puse con rojo. ¿Está con rojo? Ferómeno quiere decir llevar. Hombres santos siendo llevados. Es, digamos, la traducción literal. Siendo inspirados, le damos permiso a Encinas. Pero ¿por qué tiene la misma traducción Pérez de Pineda? ¿Y por qué tiene la misma traducción Casiodoro de Reina? O sea, las conclusiones me parece que no son complicadas. La expresión hoi hagioi, o sea, los santos, le puse hoi con negrita. ¿Verdad? Hoi es el artículo masculino plural masculino, ¿no? Masculino plural, nominativo, los santos. La palabra los santos no está en los códices más recientes, los códices más antiguos del griego. Están en los códices, ahí les puse la nota, están en los códices de Erasmo, sí, Erasmo en sus 5 ediciones pone hoi hagio y los santos, pero eso no está en los códices más antiguos, ahora lo sabemos, Erasmo no lo pudo haber sabido. Y entonces los tres ponen los santos, ¿verdad? Bueno, ahí se puede ver que los tres se basaron en Erasmo. Que digamos no es un error, porque Erasmo se basó en unos códices que dicen los santos, pero ya en nuestras Biblias actuales no vamos a leer los santos en ese texto, porque los códices más antiguos no traen ese artículo. Entonces, se puede de aquí sacar que está claro que los tres, o uno de los tres y los otros le copiaron, se basaron en Erasmo. Pero aquí no podemos distinguir en cuál de las ediciones, porque, como digo a pie de página, en las 5 ediciones erasmianas está ese artículo. Bueno, es todo lo que voy a decir sobre este texto. El siguiente texto es de la primera carta de Juan. Como les digo, nada más es un versículo porque no tendríamos tiempo de hacer más que eso. Y escogí el versículo casi al azar, ¿verdad? De manera que las conclusiones que estamos sacando son sólidas. Dice en el versículo 2 del capítulo 1 de la primera carta de San Juan: y que la vida es manifestada y también damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la que estaba en el Padre y nos es aparecida. Dice Encinas. Pineda dice, y que la vida es manifestada y también lo testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Y Reina dice, porque la vida es manifestada y también lo vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Les puse con negrita lo que dice, lo vimos, lo que dice Casiodoro de Reina, lo vimos, y que está en el texto griego, kai georácamen, lo vimos. Pero ese lo vimos no está en Encinas y no está en Pérez de Pineda.
Entonces Reina no copió mecánicamente a Pérez de Pineda ni a Encinas, porque aquí se fue al texto griego y puso ese, lo vimos que sí está en... ¿Por qué Encinas no lo tiene ni Pérez de Pineda? Bueno, Pérez de Pineda no lo tiene porque Encinas no lo tiene, le copió. Pero ¿por qué Encinas no lo tiene? Si lo tiene Erasmo. En todas sus ediciones de Erasmo. A lo mejor se basó en otro códice. O una distracción, si ustedes quieren, de Encinas, pero Pérez de Pineda no estaba distraído. Copió a Encinas y lo copió mal. Pero en conclusión, la conclusión más valiosa de este análisis sería aquí que que Casiodoro de Reina no copió mecánicamente. Al menos en este caso, le echó un ojo al griego y dijo, esto no está bien, y añadió ese lo vimos, que es un detalle nimio si quieren, son dos palabritas sí, pero revelan mucho. Al menos revelan que no está copiando, digamos, irreflexivamente a Pérez de Pineda. Esto revela pues que Reina, aunque depende de Pineda o de Encinas, recurre al texto griego. Bueno, es una conclusión también sencillita. Vamos con ese texto de la segunda carta de Juan. Es un solo capítulo y ahí analizo los capítulos 7, los versículos 7 a 11 y me voy a centrar nada más en el versículo 7. Dice Francisco de Encinas, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan Jesucristo ser venido en carne. Este tal es engañador y anticristo. Pérez de Pineda traduce, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan Jesucristo ser venido en carne. Este tal es engañador y anticristo. Y Casiodoro de Reina dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan Jesucristo ser venido en carne. Este tal es engañador y anticristo. Llama la atención que los tres tradujeron son entrados. ¿Sí? Muchos engañadores son entrados en el mundo. Y el texto griego dice excelson, se los puse en rojita, ¿verdad? Excelson. Ex quiere decir salir, es el verbo erjomai, pero ek con la preposición ek, que quiere decir salir. Entonces la traducción correcta ahí sería, y aquí tengo conocidos maestros de griego, pero ¿qué te parece, Areli? Excelson es más, son salidos que son entrados, ¿no? Son entrados sería con eiser, ¿no? Bueno, a mí me parece muy claro eso. Y me llama la atención que los tres traduce son entrados en vez de son salidos. Entonces yo huelo a que hubo chapuza. El primer traductor de estos es Francisco de Encinas y él tradujo son entrados y Pérez de Pineda le copió y Casiodoro le copió sea a Pineda, sea a Encinas. Además de esto, las tres traducciones son idénticas. Idénticas. Esto no se explica tan fácil. No se explica tan fácil. Porque cualquier traducción de cualquier lengua a cualquier otra lengua permite una variación en el uso del lenguaje. Y aquí las tres traducciones son idénticas. No. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Verdad? Ya el penúltimo texto es de la tercera carta de Juan, del versículo 9 al 11, y me voy a centrar en el versículo 11. Dice Encinas, mi amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, pero el que hace mal no ha visto a Dios. Juan Pérez de Pineda dice, mi amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios.
Y Casiodoro de Reina dice, amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Encinas, seguido por Pérez de Pineda, añade mi. Se lo puse en negrita. Ese mi no está en griego. En griego dice agapet. Agapete, si es un vocativo. Agapete. No dice agapete mu, mi amado, ¿no? En griego es agapete. Y Reina, si bien copió a Pérez de Pineda o a Encinas o a los dos, borró mi amado. Él no pone el mi, porque no lo tiene el griego. Pasa lo mismo que nos sucedió en otro texto. Si Casiodoro de Reina, está clarísimo que copió a Pérez de Pineda, está clarísimo, sí, pero corrigió, o sea, le echó, como decimos vulgarmente, un ojo al griego y evitó hacer esa adición de mi. Otro detalle de este versículo es que en la traducción de tocacón dice en griego, en el segundo renglón, tocacón, quiere decir lo malo, neutro, lo malo. Y abajo justamente de tocacón está toagazón, lo bueno. Es la traducción correcta, lo bueno, lo malo, pero los tres traducen lo que es malo y lo que es bueno, como si fuera un verbo, ¿no? En participio. Sí, es buena la traducción, es posible hacer esa traducción. Lo que llama la atención es que los tres lo tienen igual. Entonces, aquí otra vez se echan de cabeza. Aunque sí, Casiodoro de Reina le echó un ojo al griego, sí, pero se está basando claramente en Encinas o en Pineda o en los dos, ¿verdad? O en los dos. Ya no sé dónde estoy, ya sé dónde estoy. Ya me encontré. Bueno, eso. Y el siguiente y último texto es de la carta de Judas. Como dije, me faltó analizar algún texto de estas cartas católicas. Había analizado un texto de Santiago y varios textos del Apocalipsis en aquel famoso librito, que pueden adquirir, por cierto. Se acabó la edición. Pero yo tengo un blog, mi nombre tengo una Facebook, soy antiguito y tengo Facebook. Y en mi página de Facebook tengo ahí anotado un blog y un canal de YouTube. Y en el blog está el librito subido para que lo puedan bajar. Pero entonces dije, yo recuerdo que hasta ahí analicé un texto de la carta de Jacobo y varios textos del Apocalipsis y llegué a exactamente las mismas conclusiones. Como ven, es crystal clear, ¿no? Totalmente claro cuál fue la mecánica, ¿verdad? Y entonces me faltaron en ese librito, como les dije, las dos cartas de Pedro, las tres de Juan y la de Judas. Y ahorita analizamos un versículo de cada una de ellas. Vamos a concluir con el versículo 17 de la carta de Judas. Dice así en la traducción de Encinas: pero ustedes, mis amados, tengan recuerdo de las palabras que de antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pérez de Pineda dice: mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y Casiodoro de Reina dice: mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que de antes han sido dichas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Claro, cuando uno está cansado no ve diferencias y dice: hombre, ya son iguales. No, pero vosotros, mis amados, dice Francisco de Encinas, está en negritas, con negritas, y ese mis no está en griego. Dice agapetoi, amados.
Entonces Pérez de Pineda sí copió o utilizó la de Encinas, cuidado. Eso se puede decir muy fácilmente, pero aquí se ve que no lo copió mecánicamente. Pérez de Pineda corrigió. Ya no sé si Casiodoro de Reina omite mis porque está basándose en Pérez de Pineda o porque tiene el griego a la vista, o por las dos razones. Pero ahí el que añadió fue Francisco de Encinas, ¿verdad? Por lo demás, las traducciones son idénticas. Son idénticas. Otro caso raro. ¿No? Otro caso raro. Sobre ese punto no insisto, pero es muy significativo tener 3 renglones o 2 renglones de una traducción idéntica. Huele feo. Los maestros lo sabemos, ¿no? Cuando tenemos 2 exámenes con 2 respuestas iguales, idénticas, ahí hay algo que se llama Copilot o GPT, ChatGPT. Por otro lado, la traducción de ton proeiromenon, las cosas eiro es decir, proeiromenon, las cosas dichas, denantes, ya denantes, las cosas, pero eso lo podríamos traducir de muchas maneras, las cosas predichas, ¿no? Y los 3 traducen con el mismo grupo de palabras que de antes han sido dichas. No, es muy sospechosa esa traducción. Se copiaron. Y bueno, eso no es posible que hayan traducido así, porque así en esa palabra griega está todas estas palabras. Ton proeiromenon, las cosas que han sido dichas pro antes. Sí, todo eso está en la traducción del español, pero no está muy claro que sean, porque son iguales. Cuando los judíos tradujeron el Pentateuco al griego, porque todo el Pentateuco está originalmente en hebreo, cuando lo tradujeron al griego, 250 años antes de Cristo, por allá, se juntaron 72 sabios de 6 de cada una de las 12 tribus. Y fueron a Alejandría y allí estuvieron incomunicados, dice Flavio Josefo, cada quien en su cuartito, sin comunicarse, 72 días. Y en 72 días tradujeron el Pentateuco completo. Y cuando terminaron esos días, presentaron sus traducciones y las 72 eran idénticas. De Bereshit, en el principio, hasta el final del Deuteronomio. Eso lo que quiere decir es, la traducción es santa, es inspirada por Dios, es lo que está queriendo decir, ¿no? Porque es evidente que no van a resultar iguales, ni siquiera 2, ni siquiera en un versículo. Entonces, el hecho de que todo el Pentateuco haya sido idéntico, lo que quiere decir subrepticiamente es la traducción griega es inspirada. Bueno, pues algo semejante pasa con la traducción de Casiodoro de Reina. Y esta ton proeiromenon, pues sí, llama mucho la atención que haya sido una exacta traducción, exactamente igual. Bueno, en conclusión de conclusiones, porque en cada versículo he sacado conclusiones. Desde mi punto de vista, no sé ustedes, ahora ya podemos discutirlo de igual a igual. Es claro que Pérez de Pineda se basó en Encinas. Es una expresión vaga. Se basó en Encinas. No se puede decir que lo haya calcado. Es claro que Reina se basó en Pérez de Pineda. Sin embargo, basarse no es copiar integralmente. Sí se puede afirmar que Reina solo hizo pequeños cambios a Pineda y que conoció a Encinas.
Esto en estas 6 cartas que analizamos, pero habiendo analizado ya el resto de los libros del Nuevo Testamento, pues ya podríamos tener una panorámica completa que no cambia. De San Mateo, que es el primer texto, hasta la carta a los Hebreos, que es la última de Pablo, conocida así como Paulina, estas conclusiones son muy similares. Lo que pasa es que a partir de la carta de Santiago hasta el Apocalipsis, la dependencia es muy estrecha, muy estrecha. Sí se ve que Casiodoro de Reina necesitaba entregar rápido esa traducción y que se basó en... O sea, no sé por qué Marcelino Menéndez Pelayo dice, no pudo tener las... Claro que sí tuvo las traducciones de Pineda y de Encinas, pero no solamente a partir, dice él, de segunda carta a los Corintios, sino como decía Sancho, ya de antes. ¿Está claro? Bueno, muchas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Quesada esta conferencia. Interesante lo que nos propone en su conferencia el doctor al plantearnos este estudio comparativo que realizó y que nos permite aproximarnos al mundo de la traducción. Lo interesante es ver cómo, y entre ellos autoridades como Méndez de Pelayo, ¿no? Cómo puede el doctor, a partir de este estudio, refutarle. Por otro lado, también nos permite ver esta pequeña línea entre cuando hablamos si se plagia o no, ¿no? Él está proponiendo, como conclusión, que se basó y que además el trabajo que realizó Casiodoro de Reina es, quizás si me atrevo ahí, nada más como una hipótesis, como ver si le daba sentido o no. Es solo una hipótesis. Entonces, el hecho de ir a cotejar el libro en hebreo, ¿no? Perdón, en griego. Abrimos una sesión de preguntas. ¿Alguien que nos quiera, que le quiera preguntar más bien al doctor? Sí. Gracias, buena tarde. Doctor, ¿por qué la Biblia se traduce del griego y no del latín como lo podríamos suponer? Gracias. Sí, en realidad el original, hablando del Nuevo Testamento, es griego. El original es griego. Y el Antiguo Testamento es hebreo, con algunas partes en arameo y algunas partes en griego. En la Iglesia occidental se adoptó la traducción latina, por obvias razones, era la lengua común. Y no me refiero exactamente a la Vulgata, sino a las traducciones al latín, conocidas como Vetus Latina, de los primeros siglos del cristianismo. Después, digamos que la Iglesia oficial occidental adoptó la traducción latina de Jerónimo, casi toda de Jerónimo, la Vulgata, mientras la Iglesia occidental siguió utilizando el texto griego, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Ya dijimos que el Antiguo lo habían traducido los judíos al griego. Y esa es la Biblia que utilizaron los ortodoxos, la Iglesia oriental. Entonces, más bien, la pregunta debería ser ¿por qué utilizamos el latín? ¿No? Bueno, era la lengua hablada. Lo que pasa es que pues la Iglesia tenía mucho miedo de que la Biblia fuera leída y utilizada por los cristianos, porque hay cosas muy feas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, más en el Antiguo, pero también en el Nuevo hay cosas muy feas, ¿no? Dice Pablo, el hombre es imagen de Dios y la mujer es imagen del varón. ¿Cómo la ven?
Sin embargo, no podían los cristianos, la iglesia cristiana o católica, no podía sofocar o aniquilar, desaparecer todas las traducciones al español, porque sobre todo el Antiguo Testamento las hacían judíos. Judíos de habla hispana traducían la Biblia al español. Entonces, la Iglesia Católica no tenía ahí ningún poder. En cambio, el Nuevo Testamento sí estaba prohibido tener Nuevo Testamento en español, en el siglo XVI y más antes también. Se podía tener la traducción latina y las traducciones hechas de latín al español, ¿no? O sea, prácticamente en la Iglesia Católica no hubo traducciones del Nuevo Testamento al español, sino hasta el Concilio Vaticano II. Mientras que Casiodoro de Reina, que era católico, era un monje, tradujo la Biblia en el siglo XVI al español, pero claro, él hizo una traducción excelente, la Biblia del Oso es una traducción excelente, tanto del Antiguo como del Nuevo, pero era protestante. Y entonces la Iglesia Católica se encargó de prohibirla. Por eso no se conoce la Biblia de Casiodoro de Reina, prácticamente no existe. Ya después, cuando el protestantismo tomó un poco más fuerza, uno de los jerarcas calvinistas, me corriges, Cristian, Valera, Cipriano de Valera, pues le puso su nombre a la traducción de Casiodoro de Reina, le puso 3 palabras más, 3 menos, y la publicó como la Reina Valera, que es la que utilizan actualmente los protestantes, muchos protestantes de habla española, como traducción. Ellos sí lo traducían, pero en la Iglesia Católica no. La primera traducción al español, por favor, creo, aquí hay muchos expertos, creo que la primera traducción al español católica de toda la Biblia es Nácar Colunga. Y es la mitad del siglo XX. De las lenguas originales, porque se traducía del latín, y sí hay Biblias al español, pero del latín. Del español, católicas, hasta donde yo sé, es Nácar Colunga. Es poquito antes del Vaticano II. Y es el Vaticano II el que dice, hagan traducciones al español de las lenguas originales. Lo sorprendente es que hasta el concilio, pero es que claro, en la Reforma, en el siglo XVI, era tal el encono entre católicos y protestantes que la Iglesia Católica prohibió todo eso. Se reaccionó violentamente, digamos, en contra de las traducciones al español basadas, sobre todo el Nuevo Testamento, y del Antiguo basadas en las lenguas originales. Esto es en la Iglesia Católica del Concilio Vaticano II. Cuando ya Lutero, por ejemplo, en el siglo XVI tradujo toda la Biblia al alemán. Por eso ese es el ámbito protestante. Muy bien, muchas gracias. Sí. Tenemos preguntas de Rebeca Ruiz Alfaro y preguntan, ¿nos podría decir qué opinión le merece la traducción de Reina Valera y cuál sería la versión que recomendara para leer? Y la segunda pregunta sería, ¿hay alguna publicación sobre lo que tradujo del griego Pablo de Ballester? Ya les pedí que fueran fáciles. La Reina Valera que yo manejé. Sé que la de Casiodoro de Reina, sí, que es casi la de Reina Valera. Sé que la Reina Valera ha venido siendo actualizada, ha tenido 2 o 3 actualizaciones. Como ustedes ven, pues el lenguaje, el español también. No sé sugerirles. Primera tachita.
para mi currículum. Y la segunda tacha es, no sé, de las publicaciones de la traducción de Pablo de Ballester. Así de fácil. ¿Alguna otra pregunta del público asistente? Yo te voy a ayudar a terminar la conferencia, Lore, con un par de comentarios que intentan ser como polémica pregunta. Primero que nada, felicitar de parte de la MAPAC, de la mesa directiva, a nuestro invitado de hoy, que venía yo presumiendo también con amigos y alumnos. Es mi profesor de siriaco, aunque solo duré 2 niveles, pero continuaré. Los comentarios tienen que ver con, primero, a través de del seguimiento comparativo de estos 3 textos, algo que me pareció que derivó de manera muy sonante es la fuerte carga que se podría deducir, si así lo entendí, de un sustrato erasmiano. Es decir, lo que se vierte a las versiones castellanas es un sustrato erasmiano que a su vez pues es también un autor que propicia esta discusión posterior de cómo y por qué se pronunciaba el griego de tal o cual manera, y que sabemos que también propicia esta circunstancia de interpretar que religiosamente así tuvo que haber sonado una lengua que fue la de, llegaron a decir de Jesús, aunque sabemos que Jesús cultamente sí la llegó a conocer, pero hablaba siriaco, como aprendí en mi curso contigo. Y el segundo comentario lo provocó también Lore, y tiene que ver con esta interpretación a la luz de la posmodernidad y de lo que hoy llamamos plagio, que me parece que es muy interesante porque justamente creo que pareciera que se vivía, si no lo contrario, otro espíritu. Un siglo como el XVI, tan cargado de legislaciones entre lo civil y lo religioso, pues es raro que no tuviera algo así como lo que tenemos ahora de prohibición de copiar. Y es que creo que o me parece que una de las circunstancias tiene que ver con la apropiación de los autores. En ese mismo siglo, recuerdo, hay un autor en el Virreinato del Perú, José de Solórzano Pereira. Luego lo haría también Atanasius Kircher en el siglo siguiente. Llegan a citar los autores con tal desparpajo, y luego cuando uno compara, uno dice, es que ni siquiera lo vieron. Es decir, esos autores decían, como dice el Shemot, el segundo libro sagrado, como dice Platón, pero no están como un intelectual de hoy viendo el libro, sino se están acordando. Y uno los puede, de hecho eso lo hacían autores todavía en el 20. Hemos cachado algunos, por ejemplo, como Alfonso Reyes, que luego la gente dice, ¿por qué no cita bien al autor? Pues es que lo estaba diciendo para sus adentros y era una forma de apropiarse. No sé si es un no sé, abierto, ya con esto cierro, si se podría pensar que estos traductores, por un lado, no tienen la visión de que copiar es algo prohibido. Es más, pareciera, y esa es mi pregunta ya después del rodeo, que hasta podrían adornarse diciendo, no, si yo estoy basado en Encinas. Es más, aquí está mi Encinas. Más allá de pensar, porque hoy quizá el traductor la tiene más difícil. Ahora te estábamos comentando, Ariel y yo, porque el traductor de hoy, aunque su versión, vamos a suponer, le saliera igual, si a mí me saliera una traducción un día que fuera casi paralela o pareja como la de Javier Quesada, a mí las instituciones me obligan a que no. Tienes que cambiarla porque te juegas incluso una denuncia. Pero en ese siglo no, o eso me parece. Bueno, y con eso cierro y vuelvo a felicitar a nombre de la presidencia y la mesa directiva este tipo de diálogos y de debates tan sabrosos que seguramente continuarán bajando de la mesa. Muchas gracias. Al contrario, yo me siento muy honrado y agradecido por esta invitación. Sí, con Erasmo surge la crítica textual del Nuevo Testamento, pero estaba en sus primeros pasos. Y impulsó
no solamente ese terreno, ¿no? Como tú bien dices. Fíjate que Casiodoro de Reina, cuando dice del Antiguo Testamento, y les leí un parrafito de mi libro, cuando dice cómo hizo la traducción del Antiguo Testamento, dice: yo me basé en el libro de Ferrara, en la traducción de Ferrara y en la de Sant'Espegnino. 2 traducciones, pero yo siempre confronté con el texto hebreo. Y en los análisis que hice yo de los textos del Antiguo Testamento, creo que es fiable. Él sí conoció Ferrara y Sant'Espegnino, pero él hace su traducción. Confronta directamente con el texto hebreo en cuanto al Antiguo Testamento. En cambio, cuando habla del Nuevo Testamento, nunca dice que se haya basado en Encinas y en Pérez de Pineda. Yo creo que eso lo hubiera dicho Casiodoro de Reina si Encinas y Pérez de Pineda no hubieran sido protestantes. Pero él no podía porque Casiodoro de Reina presenta su Biblia como católica. Dice, y se la lleva al emperador y dice: esta Biblia es católica, entendiendo como católico. Por eso ya es en el segundo renglón. Él quiere presentar su Biblia como una traducción católica. Incluso traduce los libros que los protestantes rechazaron y que sí quedaron en la Biblia católica, los conocidos como deuterocanónicos, los traduce y los pone en el mismo orden en que los tiene la Vulgata. Entonces, en realidad, la traducción de Casiodoro de Reina es una traducción católica. Pero él pretendía pues que se vendiera, que se imprimiera y que inundara Europa de habla hispana y América especialmente. Y no iba a decir: me basé en Pérez de Pineda y en Encinas. Yo creo que esa es la razón, ¿verdad? Yo no le quitaría mérito, porque hay detalles que ustedes han visto en estos versículos que muestran que Casiodoro de Reina sí sabía griego, sí sabía de qué se trataba el asunto. Yo creo que es una medida política no haber mencionado esa dependencia que sí menciona con respecto al Antiguo Testamento, porque era muy claro que si decía que se había basado en ellos, pues el Papa y el Emperador, y peor, si su Biblia fue prácticamente desaparecida, pues hubiera sido peor el resultado. Con esta última pregunta cerramos, de Jesús Estrada. Le pregunta al doctor: ¿detectó si Casiodoro recurrió a la Vulgata? Estoy pensando, porque hay una tesis que consulté para ese librito famoso, ya multicitado, que pueden, ya les dije eso, ¿verdad? Que ya se acabó la edición. Hay una tesis que compara también el texto de Casiodoro del Antiguo Testamento y del Nuevo, y creo que también lo compara con la Vulgata. No sé si él no lo dice, ¿verdad? Pero no venía al caso, porque él dice: bueno, consulté la traducción de Ferrara al español, de Sant'Espegnino al español, ¿por qué habría de decir y conocí la Vulgata en latín? A mí me parece evidente que la conocía, pues era la Biblia usual, la Biblia que se conocía en aquella época. Pero un detalle más científico y preciso no les puedo dar. Olvidé decir un comentario antes de cerrar con mi maestro y amigo Cristian. Fíjate que hay padres de la Iglesia, bueno, una manera de recuperar el texto más antiguo griego del Nuevo Testamento es recurrir a las citas que hacen los padres de la Iglesia. Y muchas de esas citas, como tú dices, son tan de memoria que hay veces en que
Por ponerles un ejemplo, el capítulo 1, versículo 1 de la primera carta de San Juan, San Agustín la cita 8 veces, 5 de un modo y 3 de otro modo. Pues bien, damos por concluida esta conferencia, los invitamos. Perdón, el doctor Cristian va, por favor. Muchas gracias. Bueno, me uno a la felicitación del doctor Quesada, siempre nos sorprende muy gratamente. Y tiene toda la razón, Cipriano de Valera, pues prácticamente se adjudicó, no diría yo con qué intención, la obra de Casiodoro. Y hasta 1900 se pensaba que esa Biblia era de Cipriano de Valera. La primera vez que se cita como también de Casiodoro de Reina es una revisión que se hace en 1909. ¿No? Y yo iba a preguntar si Casiodoro fue copiado prácticamente de manera servil por Cipriano o hubo un ejercicio como de parte de Casiodoro a Encinas, o simplemente Valera copió y por ahí le cambió cositas, pero creo que ya nos comentó que no es algo que todavía haya estudiado. Comento dos cosas nada más. Una de la pregunta de Pablo de Ballester me parece interesante, quizá porque pues la asociamos con la fundación del Instituto Cultural Helénico, y entonces uno diría, pues si él era un helenista, tradujo el Nuevo Testamento, parece que no. Tradujo él de Crisóstomo, incluso de Eurípides, de Aristóteles, pero no conozco que haya traducido del Nuevo Testamento más que algunos versos de los Evangelios, pero los referidos a temas del primado, pero no libros de la Biblia. Pero mi pregunta, y que es bastante al margen, en el primer texto que nos comentó, donde dice que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, ¿cómo sería mejor interpretar, considerando el contexto, primero el contexto del pasaje, lingüísticamente, quizá el contexto histórico y hasta el teológico? Si a las inmundicias de la carne allí se referirían a la carne como tendencia al mal o a la carne como el cuerpo. Es decir, el bautismo no es un baño purificador al estilo sacerdotal, o tampoco es un sacramento que limpie pecados, ¿no? Sino una mera respuesta, decía, o un mero testimonio de la fe que ejerce la conciencia. Quizá está al margen, pero esa era la curiosidad. Perdóname, me ataranté. ¿Por qué no respondes tú? No tengo idea. Es que desde luego yo escogí perícopas de 2, 3, 4, 5 versículos por su interés teológico. Y Cristian mordió el anzuelo. El interés de esta conferencia no es teológico, es solamente filológico. Pero eso me pasa por escoger ese tipo de textos, ¿verdad? Las sociedades de la carne. Pues no, prefiero no pronunciarme, porque no estoy seguro de lo que puedo decir. Gracias. Pues ahora sí damos por concluido esta conferencia. Le agradecemos mucho, doctor, su participación. En verdad fue un tema muy interesante y generó muchísimas expectativas que nos permiten llevarnos también dudas, preguntas, y particularmente el tema del plagio pues es algo más actual y creo que pertenece más al mundo académico, ¿no? Pero bueno, por ahí dejaremos estas preguntas y dudas.
Les agradecemos su presencia y pues damos por concluida esta conferencia. Gracias.